Bienvenidos y bienvenidas a nuestra serie Descanso en Cristo. Durante la semana estaremos estudiando la lección número 8 de esta serie que lleva por título Libres para descansar. Así que toma tu Biblia y acompáñame en este estudio. Qué bendiciones para mí poder acompañarte semana a semana en este estudio y juntos aprender a cómo descansar en Jesús. Vamos ahora al libro de Salmos capítulo 27, versículo 1, donde encontramos el texto clave de la semana. Dice ahí la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando miramos el ministerio de Jesús, miramos a un Jesús que recibe a mucha gente, endemoniados, paralíticos, cojos, mudos, ciegos. Y Jesús hizo milagros en la vida de ellos. Los leprosos que casi no tenían cura, eran desahuciados. Jesús hizo milagro en la vida de ellos. Gente que estaba muerta, Jesús lo levantó de la tumba. Hizo milagro en la vida de ellos. Pero ¿qué sucede el día de hoy cuando oramos por sanidad y no encontramos respuesta? ¿Cómo aún allí podemos descansar en Jesús? El día de hoy vamos a ver dos historias distintas, pero que se complementan mutuamente. Una historia registrada en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Vamos a ir rápidamente al libro de Marcos capítulo 2 y vamos a ver la primera historia. Pero antes, oremos juntos para que Dios nos pueda ayudar a entender y sacar lecciones importantes para nuestra vida. Querido Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo sea el Maestro por excelencia en esta hora. Que podamos, Señor, aprender a descansar solamente en ti. Y saber que, Señor, en ti podemos encontrar sanidad, no solamente física, sino también espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vayan conmigo ahora al libro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 4, y vamos a ver la primera parte de esta lección. Dice ahí la palabra de Dios: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Esta historia una vez más nos muestra la realidad de la enfermedad en este mundo. Estamos en un mundo de pecado, más aún ahora en la pandemia que estamos viviendo en este tiempo. La enfermedad es una realidad en este mundo. ¿Y por qué es así? A causa del pecado. La enfermedad vino a causa del pecado y con el pecado entró la muerte, como dice Romanos 5:12. Pero al principio no era así. Dios creó un mundo sano, un mundo sin enfermedad, pero el pecado malogró todo lo que Dios había creado para ti y para mí. Ahora, pero aún en este mundo de pecado, de enfermedad, podemos encontrar descanso en Jesús. Este hombre paralítico estaba enfermo a causa de su vida pasada. Había hecho estragos en su salud y estaba cosechando lo que había sembrado. Pero encontró a 4 amigos, muy buenos amigos, que le llevaron cerca de Jesús. Hicieron todo lo posible para que su amigo paralítico se pudiera encontrar cara a cara con Jesús. No les importó la multitud. Se idearon cómo, pero hicieron todo lo posible para que su amigo llegara cerca a Jesús. Porque ellos habían escuchado que Jesús podía hacer milagros en la vida de las personas, sin importar la vida que habían llevado. Y Jesús recibe a este hombre. No le criticó por su vida pasada, no le juzgó por su vida pasada, simplemente miró a este hombre paralítico, miró cara a cara a este hombre paralítico. Y saben, ocurrió algo muy interesante. Cuando seguimos leyendo la historia, Jesús ataca el problema de raíz. Trata el problema de raíz. Porque mis amigos, cuando tenemos una enfermedad, muchas veces atacamos simplemente los síntomas, pero no vamos a la raíz. Y los síntomas pueden pasar, pero si aún la raíz sigue, nos vamos a volver a enfermar. Pero Jesús sabía y tenía bien claro cuál era la enfermedad o la raíz de la enfermedad de este hombre paralítico. No era simplemente la parálisis física, había una enfermedad
del alma que tenía este hombre a causa de su pecado. Pero la buena noticia es que en Dios este hombre podía descansar, aún con sus malas decisiones, con su vida pasada, aún tenía esperanza para su salud física y también para su salud espiritual. Porque cuando leemos el versículo 5, dice ahí la palabra de Dios, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De los amigos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, qué interesante. Jesús no le dice, toma tu lecho y ándate, o ve y camina, o salta. Jesús ataca el problema de raíz, porque mis queridos amigos, Jesús quiere curarnos interiormente para luego curarnos físicamente, exteriormente. Cuando ve a este hombre paralítico con su vida acabada, con su pecado encima, con su culpa, con la separación que había tenido de Dios por su pecado, le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Aquellas palabras, aquella oración fue como un bálsamo para el corazón de este joven, de este hombre. Escuchar las palabras de Jesús fue la medicina que él estaba esperando toda su vida. Y sintió paz en su corazón. Imagínate, este hombre que estaba enfermo físicamente tenía algo también, o la raíz principal era su alma, era su vida espiritual. No simplemente era la parálisis física, era también la parálisis espiritual que este hombre tenía a causa de su pecado. Y Jesús ataca de raíz porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida. Y saben, amigos, muchas de las enfermedades que hoy en día tenemos, que son físicas, tienen su raíz en una enfermedad espiritual. Ojo, eso tenemos que ver, tenemos que saber muy bien. Mucha gente no puede dormir, no puede descansar, no puede llevar una vida fructífera porque tiene culpa en su corazón, tiene rencor en su vida y no puede tener paz, no puede hallar descanso. Ese descanso que solamente Jesús puede dar. Y saben, quiero leer con ustedes una cita que encontré en este estudio que está muy interesante, que comenta la hermana Elena de White y dice lo siguiente. El paralítico halló en Cristo sanidad, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje. Tus pecados te son perdonados. La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al sanador del alma. La paz que Él solo puede dar impartirá vigor a la mente y salud al cuerpo. Este hombre paralítico encontró sanación espiritual y sanación física solamente en Jesús. Y cuando Jesús le dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados, atacó la raíz y luego vino la sanación física. Porque si leemos en la Biblia los siguientes versículos, dice allí en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Qué tremendo milagro! Mi querido amigo, el pecado es un virus que afecta nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. El pecado afecta todo nuestro ser. Pero la buena noticia es que cuando Jesús sana, también sana completamente. Sana desde el alma, lo interior y también lo físico, lo exterior. El poder del Evangelio es capaz de restaurar todo nuestro ser, todo lo que el pecado ha malogrado. El Evangelio, el poder del Evangelio puede restaurarlo otra vez todo y restaurar en ti la imagen de Dios. Vamos ahora a ver un poquito sobre el ministerio de curación de Jesús en la vida del profeta Elías.
un hombre de fe, un hombre que hizo maravillas en el nombre del Señor, pero que también cayó en depresión. Saben, la depresión es la enfermedad actual. Mucha gente está muriendo a causa de la depresión. Es una enfermedad del siglo. Y saben, el profeta de Dios en el Antiguo Testamento experimentó la depresión. Mis queridos amigos, el que seamos cristianos, el que creamos en Jesús, no quiere decir que no pasaremos por momentos duros, difíciles, de depresión o de miedo o de tristeza. Somos seres humanos, pero aún allí nuestra fe debe seguir en pie. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, los versículos 1 al 5. Vamos a leer esta historia y vamos a ver qué podemos reflexionar acerca de la vida de Elías. 19, capítulo 1 al 5. Capítulo 19, versículos 1 al 5. Dice ahí la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Vemos aquí a este hombre llamado Elías, después de hacer un gran milagro en el monte Carmelo. Elías vio descender fuego del cielo, el poder de Dios, y mató a los profetas paganos. Pero cuando este Elías escuchó que Jezabel, una reina malvada, quería matarlo, él huyó al desierto, escapó, porque estaba agotado emocionalmente, estaba cansado emocionalmente. Había hecho tanto en ese día que lo único que se le ocurrió es huir a causa de la amenaza de muerte que esta mujer le había hecho. Mis amigos, aquí tenemos una realidad que pasa con nosotros, ¿no? Por más que nosotros seamos cristianos, por más que nuestra fe está bien puesta en la palabra de Dios, hay momentos en nuestra vida en que vamos a pasar por este tipo de experiencia, de dolor, de huir y correr y buscar una solución hasta quedarnos dormidos, así como Elías. Elías, cansado de caminar en el desierto, se quedó dormido. Pero ojo, hay una buena noticia aquí. Dios envió a su ángel y fortaleció a este hombre llamado Elías. Le dijo, levántate y come. Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida está allí para consolarnos, para animarnos. A veces corremos de aquí para allá, buscamos solución y pensamos que no hay solución para nuestro problema. Sin embargo, Dios tiene preparado algo para cada uno de nosotros y nos va a ayudar así como ayudó a este hombre, su profeta llamado Elías. Y si seguimos leyendo esta historia, nos vamos a dar cuenta que Elías corrió sin saber a dónde iba tal vez, pero luego Dios dirigió su ida hacia él. Saben, amigos, la única forma de descansar en nuestra vida es corriendo, sí, pero no corriendo a cualquier lugar, sino corriendo a los pies de Jesús, corriendo a los brazos de nuestro amado Salvador. Y saben, a veces corremos de aquí para allá sin encontrar solución, nos ahogamos en un vaso de agua. Y muchas veces Cristo viene para rescatarnos, pero estamos tan metidos en nuestro problema que no vemos la mano de Dios actuando a nuestro favor. Y aquí encontré un comentario algo muy interesante. Dice, a veces aquellos que se están ahogando se confunden tanto que luchan contra un socorrista. El socorrista entonces tiene que retroceder y esperar para realizar el rescate hasta que la víctima realmente quede inconsciente. A veces estamos
tan enfocados, tan metidos en el problema, en la depresión, en la ansiedad y la angustia, que no vemos la mano de Dios actuando en nuestro favor. Eso pasó con el hombre, con el profeta de Dios llamado Elías. Pero Dios siempre dirige ese correr, dirige ese caminar en medio de los problemas y lo dirige hacia Él. Y cuando Dios hace eso, dice la palabra de Dios que envió un ángel y fortaleció a Elías. Dice allí la palabra de Dios, versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y luego otra vez Elías se echó a dormir. ¿Sabes cómo trata aquí Jesús el problema con Elías? No le recrimina, no le echa la culpa a Elías, no le dice, mira, qué hombre de falta de fe que tienes, ¿no? O no tienes mucha fe, sino que Jesús trató con Elías, lo dejó descansar. Y saben, amigos, muchas veces cuando vemos a un amigo preocupado, estresado, sin saber qué hacer, lo mejor que podemos hacer es estar allí para acompañarlo, es estar allí para darle un abrazo, es estar allí para darle palabras de ánimo, o simplemente para acompañarlos. Y con eso es suficiente. Eso hizo Dios con este profeta llamado Elías. Pero Dios tenía algo más grande para Elías, porque Elías pensó que todo allí había acabado. Él estaba decepcionado porque había huido de la reina mala, estaba decepcionado porque había dejado a su pueblo solo cuando podría haber ocurrido un gran despertar en su tiempo, pero él huyó, estaba triste, estaba deprimido, pero Dios tenía algo mejor para él. Y si vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, vemos el versículo 5 al 8, y dice la palabra de Dios allí, el versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Quién hace todo eso para fortalecer a Elías? Es Dios. Dios viene a nuestros momentos duros y difíciles en nuestra vida para fortalecernos. Por el camino que nos resta aún es largo. El camino es pedregoso, es escabroso, pero Dios está allí para fortalecernos. Él nos da ánimo, Él nos acompaña, Él nos ayuda, porque Él nos comprende y nos motiva a seguir adelante. Por el camino todavía resta mucho por avanzar. Eso hizo con este hombre llamado Elías. Y saben, tenía algo preparado para Elías el Señor. Cuando Elías pensó que todo había acabado, el Señor le dice, tranquilo, todavía hay reyes que ungir, todavía hay camino que recorrer y tengo un plan maravilloso para tu vida. Tú no te vas a quedar aquí en esta tierra, tú serás trasladado por un carruaje de fuego al cielo para descansar junto a mí, a mi lado. Y vamos al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 2, el versículo 11. Nos vamos a dar cuenta allí el plan que Dios tenía para este hombre llamado Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Mira qué interesante lo que le pasó a Elías. Elías, después de tanto problema que tuvo, tantas dificultades emocionales que también tuvo en su ministerio, el Señor tenía preparado para él un carruaje con caballos de fuego y se lo llevó al cielo para estar al lado de Dios. Saben, mis queridos amigos, en este mundo de pecado vamos a pasar por diferentes situaciones muy tristes, dramáticas, tal vez hasta la experiencia de la muerte de algún familiar, de algún ser querido. Y a veces vamos a orar tanto, o vamos a llorar tanto y clamar tanto a Dios por una sanación o recuperación. Y saben, tal vez no encontremos respuesta, no encontremos ninguna evidencia de que Dios nos ha respondido. Sin embargo, Dios nos da la promesa que aún allí, en la salud,
o en la enfermedad, podemos encontrar descanso en Jesús. Solamente podemos encontrar descanso en Él. A la medida que nosotros corramos hacia Él, el descanso vendrá a nuestra vida. Aún en los peores momentos o circunstancias de nuestra vida en esta tierra, aprenderemos a encontrar descanso en Jesús a través de la fe, solamente en Él. Si tal vez tú estás pasando por una experiencia así como la de Elías o como la del paralítico, Dios está más que dispuesto a ayudarte, pero Dios tiene 3 tipos de respuestas. Dios dice a veces que sí, a veces dices no, o a veces dice espera un poco, pero Dios siempre responde. Nunca olvides eso. Mucha gente irá al descanso de la muerte, pero va a resucitar en la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Aún ahí tenemos esperanza, aún para la muerte tenemos esperanza. Es por eso que podemos descansar tranquilos en el Señor Jesús, porque tenemos una esperanza fundamentada en su palabra y fundamentada en Cristo Jesús. Que Dios pueda ayudarnos a encontrar descanso en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, de dolor y de angustia, que tú y yo aprendamos día con día a través de la comunión con el Señor, de la oración, a descansar plenamente en Jesús. Como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Jesús, tiene cuidado de vosotros. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.